La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más devastador de la historia de la humanidad, involucrando a más de 60 países y dejando un saldo de más de 70 millones de muertos. Se desarrolló entre 1939 y 1945 y marcó un antes y un después en la política, la tecnología y las relaciones internacionales. Para entender cómo ocurrió, debemos remontarnos a los años posteriores a la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles, firmado en 1919, impuso duras sanciones económicas y territoriales a Alemania. La crisis económica mundial de 1929 y la inestabilidad política favorecieron el ascenso de Adolf Hitler al poder en 1933. Hitler, líder del partido nazi, estableció un régimen totalitario, impulsó la militarización de Alemania y promovió una ideología expansionista basada en el concepto de Lebensraum go, espacio vital, que justificaba la conquista de territorios para la raza aria. En 1939, tras haber anexado Austria y los Sudetes en Checoslovaquia sin resistencia significativa, Hitler firmó el Pacto de No Agresión con la Unión Soviética, conocido como el Pacto Ribbentrop-Molotov. Este acuerdo incluía un protocolo secreto para dividir Polonia entre Alemania y la URSS. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia, y 2 días después, Reino Unido y Francia le declararon la guerra. Así comenzó la Segunda Guerra Mundial. La estrategia militar alemana, conocida como Blitzkrieg o Guerra Relámpago, permitió a los nazis conquistar Polonia en pocas semanas y, posteriormente, avanzar sobre Dinamarca, Noruega, Bélgica, Países Bajos y, en junio de 1940, Francia. París cayó rápidamente y Alemania estableció un gobierno colaboracionista en Vichy, mientras que Reino Unido, bajo el liderazgo de Winston Churchill, resistió los ataques aéreos en la Batalla de Inglaterra. Mientras tanto, Italia, aliada de Alemania, intentó expandirse en África y los Balcanes, pero sus fracasos obligaron a Hitler a enviar tropas en apoyo. En junio de 1941, Hitler lanzó la Operación Barbarroja, la invasión a la Unión Soviética. A pesar de los avances iniciales, el invierno ruso, la resistencia soviética y la contraofensiva en Stalingrado marcaron el inicio del declive alemán en el frente oriental. En el Pacífico, Japón, aliado del Eje, buscaba expandir su imperio. El 7 de diciembre de 1941, atacó la base naval de Pearl Harbor, provocando la entrada de Estados Unidos en la guerra. A partir de entonces, el conflicto se convirtió en una guerra global con frentes en Europa, África, Asia y el Océano Pacífico. En 1942, la guerra alcanzó su punto de inflexión. En el norte de África, las tropas alemanas de Rommel fueron derrotadas en la batalla de El Alamein por las fuerzas británicas del general Montgomery. En el Pacífico, la batalla de Midway resultó en una importante victoria para Estados Unidos, debilitando la armada japonesa. Mientras tanto, en el frente oriental, la batalla de Stalingrado terminó con la rendición del Sexto Ejército alemán en febrero de 1943, marcando el comienzo del retroceso nazi. A partir de 1943, los aliados tomaron la iniciativa. En julio de ese año, las fuerzas angloamericanas desembarcaron en Sicilia y avanzaron hacia Italia, provocando la caída de Mussolini y la rendición italiana en septiembre. Sin embargo, las tropas alemanas ocuparon Italia y continuaron la resistencia hasta 1945. El 6 de junio de 1944, los aliados llevaron a cabo el desembarco de Normandía, una de las operaciones militares más grandes de la historia. Más de 150,000 soldados cruzaron el Canal de la Mancha y comenzaron la liberación de Francia, que se completó en agosto. Al mismo tiempo, la Unión Soviética avanzaba desde el este, recuperando territorios ocupados y acercándose a Berlín. En diciembre de 1944, los nazis intentaron una última ofensiva en la batalla de las Ardenas, pero fracasaron. En abril de 1945, con las tropas soviéticas rodeando Berlín, Hitler se suicidó en su búnker. El 8 de mayo, Alemania firmó su rendición incondicional, marcando el fin de la guerra en Europa. Sin embargo, la guerra en el Pacífico aún continuaba. A pesar de las derrotas sufridas, Japón se negaba a rendirse. Para forzar su capitulación,
Estados Unidos lanzó 2 bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki los días 6 y 9 de agosto de 1945. El 2 de septiembre de 1945, Japón firmó su rendición a bordo del acorazado USS Missouri, poniendo fin a la Segunda Guerra Mundial. El conflicto dejó consecuencias devastadoras. Europa quedó en ruinas, Japón fue ocupado por Estados Unidos y Alemania fue dividida en zonas de ocupación. Millones de personas murieron, tanto en el campo de batalla como en el Holocausto, donde 6 millones de judíos fueron asesinados en campos de concentración. Además, la Segunda Guerra Mundial marcó el inicio de la Guerra Fría, una nueva etapa de tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética. En 1945, se creó la Organización de las Naciones Unidas, ONU, para prevenir futuros conflictos globales. Este conflicto transformó el mundo de manera irreversible, reconfigurando las fronteras, impulsando la descolonización y estableciendo el orden geopolítico que definiría el siglo XX. Su legado aún resuena en la actualidad, recordándonos la importancia de la paz y la cooperación internacional. Si te gustó este vídeo, dale like, suscríbete y déjanos tu comentario sobre qué parte de la Segunda Guerra Mundial te impacta más. Nos vemos en el próximo episodio de la historia.